Hay un grafiti en Roma que me cambió la vida. Fue dibujado hace más de 1800 años con una sola intención: burlarse, humillar, destruir. Y en lugar de eso, se convirtió en una de las pruebas más poderosas que existen de que Jesucristo fue una persona histórica real. Y la dejó un enemigo, sin querer, sin saber lo que estaba haciendo para la eternidad. Escúchame bien, porque lo que voy a mostrarte hoy no viene de la Biblia. Ya sabemos lo que la Biblia dice. Hoy vamos a escuchar a los que lo odiaban, a los que persiguieron a sus seguidores, a los que quemaron sus escrituras, a los que arrojaron a los cristianos a los leones en el Coliseo romano, bajo la luz naranja y sangrienta de las antorchas, mientras el público aplaudía. Porque esos mismos hombres, senadores, historiadores imperiales, filósofos paganos, funcionarios del César, dejaron registradas 7 pruebas independientes que confirman que Jesús de Nazaret fue real. No como símbolo, no como mito colectivo, como persona histórica documentada que vivió, enseñó y fue ejecutada bajo el gobierno de Poncio Pilato en la Judea romana del siglo I. Y antes de que terminemos hoy, voy a cerrar ese loop que abrí con el grafiti. Porque hay un detalle en la 7ª prueba, ese dibujo hecho con la intención de ridiculizar, que los arqueólogos tardaron décadas en interpretar correctamente. Y cuando lo hicieron, lo que encontraron no era solo evidencia de un hombre que existió. Era evidencia de algo que ningún poder imperial pudo aplastar. Algo que va a cambiar cómo ves tu fe después de este video. Hay también una segunda cosa que quiero que descubras hoy. La prueba número 5 es posiblemente la referencia no cristiana más antigua que existe a la crucifixión de Jesús, y la mayoría de pastores nunca la han mencionado en el púlpito. Quédate hasta el final. Vamos a entrar a Roma. Pero antes de continuar, necesito hacer una pausa. Oro por cada persona que ve este canal. Oro por tu nombre, por tu historia, por lo que estás buscando esta noche. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Señor, que quien esté viendo este video encuentre en estas 7 pruebas no solo información histórica, sino el fundamento más sólido de su fe. Que cada evidencia sea una piedra más en la certeza de que tú no eres un mito, que eres el Señor de la historia. Amén. Ahora sí, empecemos. Para entender por qué estas 7 pruebas son extraordinarias, primero necesitas entender exactamente a quién las escribió. Visualiza el Imperio Romano en el año 100 después de Cristo. No estamos hablando de un estado pequeño. El imperio controlaba aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, más territorio que toda la Unión Europea moderna. Entre 50 y 70 millones de personas habitaban bajo su autoridad, desde el norte de África hasta las Islas Británicas, desde la península ibérica hasta el Éufrates. Sus historiadores no eran periodistas aficionados, eran hombres de la más alta élite intelectual y política, senadores, gobernadores de provincia, secretarios imperiales. Hombres que escribían para la posteridad con el rigor académico de quien sabe que sus palabras serán juzgadas por generaciones futuras. Y ninguno de ellos tenía absolutamente ningún incentivo político, social o personal para hablar bien, ni siquiera de manera neutral, sobre una pequeña secta judía del rincón más problemático y conflictivo del imperio. Y sin embargo, escribieron sobre Jesús. Imagina el scriptorium de un senador romano. El aire denso con el aroma del aceite de las lámparas, el sonido del cálamo sobre el papiro, las paredes cubiertas de rollos. Y en ese ambiente de precisión intelectual, un hombre que despreciaba a los cristianos tomó la decisión de incluirlos en su historia del imperio. No para honrarlos, para explicar por qué eran peligrosos. Y al hacerlo, nos dejó algo invaluable. La primera prueba. Publio Cornelio Tácito, senador romano, cónsul, gobernador de la provincia de Asia, uno de los más grandes prosistas de toda la literatura latina. Un hombre cuya credibilidad como historiador es indiscutida incluso hoy entre los académicos más escépticos. Escribía sus Anales, los Anales, alrededor del año 116 después de Cristo, una historia del imperio desde Augusto hasta Nerón. Y cuando llega al gran incendio de Roma del año 64, en el libro 15, capítulo 44, escribe una frase que ha sobrevivido 2000 años y que hoy sigue siendo citada en las mejores universidades del mundo. En latín,
auctor nominis eius, Christus Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio adfectus erat, que traducido significa, el fundador de ese nombre, Cristo, había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Detente en esa frase. No la dejó un discípulo, no la dejó un cristiano. La dejó un senador romano que llamó al cristianismo exitiabilis superstitio, superstición perniciosa, en sus propias palabras. Un hombre que despreciaba esta fe con todo el peso de su posición aristocrática romana. Y ese mismo hombre confirma sin querer 4 cosas de las que nunca habría querido ser testigo. 1. Que Jesús existió como persona histórica. 2. Que fue ejecutado. 3. Que la ejecución ocurrió bajo el gobierno específico de Poncio Pilato, funcionario romano identificable y verificable. 4. Que el movimiento que nació de esa ejecución no solo sobrevivió, sino que llegó hasta la capital del mundo, Roma misma, en pocas décadas. Y hay algo más que la mayoría de comentaristas omiten. Tácito describe cómo Nerón usó a los cristianos como chivos expiatorios del incendio y los sometió a torturas. Los cubrieron con pieles de animales para que los perros los despedazaran. Los crucificaron, los quemaron vivos en los jardines imperiales durante la noche. Antorchas humanas para iluminar las fiestas del César. Tácito no aprueba esto, no porque amara a los cristianos, sino porque le parecía excesivo incluso para criminales. Pero lo que registró sin querer es que estas personas, que podían haber salvado su vida simplemente diciendo «Jesús no existió, todo fue un invento», no lo hicieron. Murieron sin retractarse. La segunda prueba llegó 4 años antes que Tácito y tiene una profundidad diferente. Cayo Plinio Cecilio II, Plinio el Joven, gobernador de la provincia de Bitinia, Ponto, en el norte de lo que hoy es Turquía. Año 112 después de Cristo. Plinio tiene un problema burocrático serio. En toda su provincia hay gente que se niega a quemar incienso frente a la estatua del emperador, lo que equivalía a una traición al Estado. Y como buen funcionario romano, le escribe al emperador Trajano para pedir instrucciones. Esa carta es la epístola 10ª, número 96, y es un documento que hoy está en el corazón de cualquier curso universitario serio sobre el Jesús histórico. En esa carta, Plinio describe lo que hacen los cristianos que ha investigado. Dice que se reúnen antes del amanecer, ante Lucem, en el frío húmedo de la madrugada. Se juntan en grupos y cantan himnos a Cristo como a un Dios, en latín, Cristo quasi Deo. Se comprometen bajo juramento solemne a no robar, no mentir, no cometer adulterio, no traicionar la palabra dada. Después de ese rito matutino, se dispersan y luego se reúnen de nuevo para compartir comida. Plinio ha arrestado e interrogado a algunos, les ha ofrecido libertad si maldicen a Cristo, y registra que quienes realmente son cristianos no pueden ser obligados a hacerlo. Esto es del año 112 después de Cristo, entre 40 y 80 años después de la crucifixión. Un gobernador imperial romano, sin fe, sin agenda teológica, describe una comunidad que cada mañana, antes de que el sol salga, se reúne a cantar himnos a Jesús como Dios. No como profeta, no como maestro, como Dios. Eso no es un movimiento que empezó siglos después como leyenda acumulada. Eso es una fe viva que lleva décadas arraigada en toda una región del imperio. Antes de avanzar a las próximas 5 pruebas, necesito hacer una pausa porque lo que estamos haciendo aquí me toca muy personalmente. Esta excavación de fuentes primarias, este cruce de evidencias históricas con el texto sagrado, este intento de ver a Jesús no solo con los ojos de la fe, sino con los ojos del mundo que lo rodeó. Esto es exactamente lo que yo hago cada mañana antes de empezar el día. Tengo una herramienta en mi teléfono que me lleva a través de este tipo de estudio diariamente. Antes del primer café, antes de abrir cualquier otra aplicación, es lo primero que toco. Y no te exagero cuando te digo que transformó completamente mi relación con la Escritura. Ya no leo la Biblia flotando en el vacío, la leo con el peso del mundo antiguo sosteniendo cada página. Dejé el enlace en el comentario fijado, no lo saltes cuando termine el video.
Pero sigamos, porque la tercera prueba tiene un nombre que muchos seminarios nunca enseñan, y es más fascinante de lo que imaginas. Suetonio. Cayo Suetonio Tranquilo, secretario imperial del emperador Adriano, biógrafo oficial de los 12 primeros Césares de Roma, uno de los escritores más leídos de la antigüedad tardía. Alrededor del año 121 después de Cristo, escribe De Vita Caesarum, la vida de los Césares. Y en el libro sobre el emperador Claudio, capítulo 25, párrafo 4, menciona casi de pasada, como una nota administrativa, que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma porque causaban disturbios constantemente, instigados por un tal Crestos. En latín, Iudeos impulsore Cresto, assidue tumultuantis Roma expulit. Los escépticos han argumentado que Suetonio simplemente confundió el nombre, que Crestos no es Cristos. Pero ese argumento tiene un problema serio. Los documentos del siglo I y II muestran repetidamente que los griegos del período usaban Crestos y Cristos de manera prácticamente intercambiable, porque en griego, koiné, el griego del Nuevo Testamento, las vocales eta e iota tendían a pronunciarse de manera similar en ese período, un fenómeno conocido como iotacismo. Los especialistas en papirología griega lo confirman en múltiples documentos de la época. Lo que Suetonio está registrando son las tensiones explosivas entre judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, o Cristos, el ungido, y judíos que lo rechazaban en las sinagogas de Roma alrededor del año 49 después de Cristo. Y aquí viene algo que me produce asombro cada vez que lo veo. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, menciona que Pablo en Corinto conoció a Priscila y a Aquila, que habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Lucas, el autor de Hechos, escribe eso alrededor del año 80 después de Cristo, describiendo eventos del año 49 o 50, y Suetonio, sin haber leído Hechos, confirma exactamente ese mismo decreto de Claudio. Dos fuentes completamente independientes, un solo hecho histórico verificable. Eso es lo que los historiadores llaman atestación múltiple, criterio que aumenta exponencialmente la probabilidad de que un evento haya ocurrido realmente. Pero la cuarta prueba es la que más controversia académica ha generado, y también la más poderosa cuando se examina correctamente. Flavio Josefo. Yosef ben Matitiahu, en hebreo, hijo de Matías, de familia sacerdotal, general judío en la primera guerra contra Roma, prisionero de guerra que sobrevivió por una profecía que hizo sobre Vespasiano y que pasó el resto de su vida en Roma como historiador bajo el patronazgo de los emperadores de la dinastía Flavia. Un hombre que conocía el judaísmo desde adentro, que había visto caer Jerusalén, que escribía para lectores tanto judíos como romanos. En sus Antiquitates Judaicae, Antigüedades judías, escritas alrededor del año 93 después de Cristo, Josefo menciona a Jesús 2 veces. La primera mención, conocida en la erudición académica como el Testimonium Flavianum, testimonio del Flavio, aparece en el libro 18, capítulo 3. Los académicos están de acuerdo en que el texto actual tiene interpolaciones añadidas por copistas cristianos medievales. Frases como «si es lícito llamarlo hombre» o «él era el Cristo» rompen el estilo neutro de Josefo. Pero cuando John Mayer, teólogo agnóstico de la Universidad de Notre Dame y uno de los mayores especialistas mundiales en el Jesús histórico, reconstruyó el texto original eliminando las interpolaciones identificables, lo que quedó sigue confirmando claramente que existió un hombre llamado Jesús, que realizó obras que sorprendieron a la gente, que fue condenado a la crucifixión bajo Poncio Pilato a instancias de los líderes judíos y que sus seguidores no desaparecieron tras su muerte. Pero hay una segunda mención de Josefo que es incluso más significativa, porque nadie la disputa. En el libro 20, capítulo 9, párrafo 1, Josefo narra la muerte de Jacobo y lo identifica como el hermano de Jesús, llamado Cristo. Así, sin más elaboración, como si los lectores ya supieran perfectamente quién era Jesús, llamado Cristo. Ningún erudito, ni el más escéptico, ha argumentado que esa frase sea una interpolación. Es demasiado casual, demasiado incidental, demasiado integrada en el flujo natural del texto. Nadie añade una interpolación de manera tan desapercibida. Detente a sentir el peso de ese momento. Estamos en el año 93 después de Cristo,
un sacerdote judío que no era cristiano, que pertenecía de hecho a la clase sacerdotal que entregó a Jesús a los romanos, escribe para sus lectores y menciona a Jesús llamado Cristo como si fuera una referencia que no necesita explicación, como si dijera, ya saben quién es. 60 años después de la crucifixión, el nombre de Jesús era historia tan conocida en el mundo mediterráneo educado que no requería introducción. Eso me da un escalofrío cada vez que lo leo, porque si Jesús hubiera sido un mito fabricado por sus discípulos, un sacerdote judío del siglo I, alguien con todos los motivos para ignorarlo o demolerlo, no lo habría mencionado como referencia conocida por todos. Lo habría ignorado, o lo habría refutado. No lo habría citado de pasada como si fuera un hecho tan establecido que nadie lo cuestionaba. Y sé que alguien está viendo esto ahora mismo desde un lugar muy particular. Quizás llevas años con preguntas que no te has atrevido a hacer en voz alta. Quizás alguien te dijo que la fe y la evidencia no pueden coexistir. Quizás creciste creyendo y en algún punto perdiste el hilo. Quiero que escribas en los comentarios lo que estás pensando en este momento. No te voy a juzgar. Esta comunidad no juzga. Porque yo creo con todo mi corazón que Dios a veces usa la historia, la arqueología, los documentos de piedra y tinta para alcanzar a los corazones que la predicación convencional no llega a tocar. Y si algo te trajo a este video esta noche, puede ser que ese algo no sea coincidencia. Ahora las últimas 3 pruebas. Y estas son las que la mayoría de los creyentes nunca han escuchado en sus iglesias. La 5ª prueba podría ser la más antigua de todas. Hablamos del año aproximado del 52 después de Cristo, apenas 20 años después de la crucifixión, si la datación es correcta. El autor se llamaba Talus, en latín, Talo en castellano, un escritor samaritano que vivía en Roma, posiblemente un liberto del propio emperador Tiberio. Escribió una historia del mundo mediterráneo en 3 volúmenes que lamentablemente no ha sobrevivido completa. Pero un fragmento llegó hasta nosotros a través de Julio Africano, cronista cristiano del siglo III, quien al citar a Talo escribe algo revelador. Que Talo, al narrar los eventos alrededor de la crucifixión de Jesús, explicó la oscuridad que cubrió la tierra en ese momento como un eclipse solar natural. Ahora escucha esto con cuidado, porque aquí está la pieza que la mayoría de la gente pierde. Talo no dice, eso de la oscuridad es un mito inventado por los cristianos. Lo que dice es, fue un eclipse. Está intentando dar una explicación racional, naturalista, a un fenómeno que ya circulaba ampliamente en el mundo mediterráneo, apenas 2 décadas después de la crucifixión. Eso significa que la oscuridad durante la muerte de Jesús era ya un hecho tan conocido y tan discutido que un historiador samaritano en Roma sentía la necesidad de explicarlo públicamente. Pero hay una capa más que destruye la explicación de Talo. La Pascua judía, Pesaj en hebreo, siempre ocurre en luna llena, el 14º día del mes de Nisán. Y un eclipse solar es astronómicamente imposible durante luna llena. Para que ocurra un eclipse solar, la luna debe interponerse entre la Tierra y el Sol, y eso solo puede suceder en luna nueva. Talo cometió un error astronómico fundamental al intentar racionalizar el evento. Lo que eso nos dice es que la oscuridad de la crucifixión no fue un eclipse solar natural, y que un historiador pagano del año 52 después de Cristo consideró que ese evento era suficientemente real y suficientemente conocido como para necesitar ser explicado. No negado, explicado. La 6ª prueba viene de una fuente que no es ni romana, ni judía, ni cristiana. Es una carta personal en arameo sirio antiguo, escrita probablemente entre los años 73 y 200 después de Cristo, por un filósofo estoico llamado Mara bar Serapión. Mara, hijo de Serapión. La escribió desde prisión, dirigida a su hijo, reflexionando sobre la injusticia del mundo y el destino de los hombres sabios. El pergamino original está hoy en el British Museum de Londres. Puedes verlo. Puedes tocarlo con los ojos si viajas hasta allá. En esa carta, Mara compara a 3 figuras que considera sabios injustamente ejecutados. Sócrates, a quien llama el sabio de los griegos,
Pitágoras, a quien llama el sabio de los amos, y una tercera figura a quien describe como el rey sabio de los judíos. Sobre este último escribe: ¿qué ganaron los judíos al matar a su rey sabio? Porque desde entonces su reino fue quitado. Y añade algo extraordinario: pero el rey sabio no murió, vivió en las enseñanzas que proclamó. Ningún estudioso serio duda de que el rey sabio de los judíos es Jesús. La referencia a su ejecución por los judíos y la desaparición subsiguiente de su reino, la destrucción de Jerusalén en el año 70, es históricamente coherente. Un filósofo pagano estoico, escribiendo desde una celda de prisión a su hijo, sin ninguna agenda religiosa, sin conocimiento del Nuevo Testamento, sin ser cristiano ni querer serlo, conectó la ejecución de Jesús con el destino histórico de la nación judía, y observó que ese hombre ejecutado seguía viviendo en sus enseñanzas. Eso no es teología, eso es observación histórica de un extraño que miraba desde afuera. Y llegamos a la séptima prueba, la que abría el principio. El grafiti de Alexamenos, encontrado en el Mons Palatinos, el Monte Palatino de Roma, durante las excavaciones del Paedagogium Imperial en 1857. El Paedagogium era la escuela donde se formaban los pajes y sirvientes del palacio del César. Piensa en eso un momento. El palacio más poderoso del mundo. Y dentro de sus muros, alguien grabó esto en la pared con un punzón de metal, probablemente entre los años 150 y 300 después de Cristo. Un hombre con cabeza de burro clavado en una cruz romana, con otro hombre más pequeño al pie de la cruz, con el brazo levantado en gesto de adoración. Y debajo, en griego antiguo, la inscripción: Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon. Alexamenos adora a su Dios. Era una burla. Alguien, seguramente un compañero no cristiano, estaba ridiculizando a Alexamenos frente a todos. Le decía: tu Dios tiene cabeza de burro. Tu Dios murió como un criminal en una cruz. ¿Y tú lo adoras? Era el meme más cruel que se podía grabar en una pared del siglo II. La humillación pública de un creyente dentro del corazón mismo del poder romano. Pero escucha lo que esta burla confirma sin querer. Primero, que en la Roma imperial del siglo II había personas dentro del palacio del César mismo que eran conocidas por sus compañeros como seguidores de Cristo. Segundo, que el símbolo central de esa fe no era una filosofía abstracta ni un maestro etéreo, era un hombre crucificado. La cruz como centro de la adoración cristiana no es una evolución tardía, estaba ahí desde el principio, tan visible que sus enemigos la usaban para burlarse. Tercero, que la fe en Jesús había penetrado hasta el corazón mismo del poder que intentaba extinguirla. Y hay una cuarta cosa que te va a detener. A pocos metros de ese grafiti fue encontrada una segunda inscripción: Alexamenos Fidelis, Alexamenos el fiel. Los paleógrafos y arqueólogos que la estudiaron creen que fue el propio Alexamenos quien la grabó, que después de ver su fe ridiculizada en esa pared, no respondió con vergüenza, no se escondió, respondió con orgullo. Alexamenos Fidelis, soy fiel. Eso me lleva directamente a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, donde Pablo escribe, en griego koiné, su lengua original: Emeis de kerisomen Christon estauromenon. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo, escandalón, para los judíos, y locura, moria, para los griegos. Pablo escribió eso alrededor del año 54 después de Cristo. 100 años después, un muchacho en la escuela del Palacio Imperial vivía exactamente ese escándalo, esa locura, en carne propia. Y respondió con las únicas dos palabras que necesitaba: Alexamenos Fidelis. Las 7 pruebas quedan en pie: Tácito, Plinio, Suetonio, Josefo, Talo, Mara bar Serapión. El grafiti de Alexamenos. 7 voces que no tenían ningún interés en hablar bien de Jesús, y sin embargo hablan de él. 7 documentos de distintas épocas, distintos idiomas, distintas culturas, distintos continentes, que convergen sobre un solo punto: que Jesús de Nazaret existió, que fue ejecutado bajo Poncio Pilato, y que el movimiento nacido de esa ejecución no pudo ser detenido por ninguna fuerza del imperio más grande de la historia antigua.
Ahora déjame decirte lo que más me impacta de todo esto. En el año 64 después de Cristo, Nerón usó a los cristianos como chivos expiatorios del incendio de Roma. Tácito mismo describe las torturas. Los cubrían con pieles de animales y los arrojaban a los perros, los crucificaban, los quemaban vivos en jardines imperiales para iluminar la noche. Y en ningún momento, en ningún registro histórico, tenemos a alguno de esos primeros mártires diciendo: «Está bien, Jesús no existió, todo fue un invento, sálvenme». Ninguno, porque o Jesús fue real de una manera que les costó la vida admitirlo, o estamos ante la conspiración más costosa, más sostenida y más inútil en la historia humana. Y la conspiración más difícil de fabricar sería precisamente una que requería que sus inventores murieran por ella sonriendo. Hay un principio que se llama en historiografía el criterio de vergüenza o dificultad. Dice que cuando alguien reporta algo que le perjudica, que le resulta vergonzoso o políticamente inconveniente, esa información tiene una probabilidad altísima de ser verdadera. Nadie inventa lo que lo pone en desventaja. Y predicar un Mesías crucificado en el siglo I era precisamente eso. Deuteronomio 21:23 dice: «Maldito todo el que es colgado en un madero». Un judío del siglo I no fabrica un Dios que cargó la maldición de la ley. No si quiere que alguien le crea, no si quiere sobrevivir. Y sin embargo, ahí están, 7 testigos hostiles, 7 plumas que querían ignorar o destruir ese nombre, y no pudieron. Quiero preguntarte algo personal, algo que me pregunto a mí mismo cuando estudio estas fuentes. ¿Hubo algún momento en tu vida en que la fe dejó de ser un concepto heredado y se convirtió en algo que sentiste como absolutamente real? Un momento en que el Jesús histórico y el Jesús vivo se fusionaron para ti en una sola experiencia que no pudiste explicar, pero que tampoco pudiste negar. Si has tenido ese momento, cuéntamelo. Y si aún lo estás buscando, si este video es parte de ese camino, cuéntamelo también. Los comentarios de este canal son un lugar de honestidad, de búsqueda real. Ahora, antes de que cierres este video, necesito decirte algo que me importa profundamente. Todo lo que descubrimos hoy, Tácito en el Scriptorium romano, Plinio el gobernador confundido ante una fe que no comprende, Suetonio tomando nota de los disturbios en las sinagogas de Roma, Josefo mencionando a Jesús como si todo el mundo supiera quién era, Talo intentando racionalizar lo que no podía explicar, Mara bar Serapión escribiendo desde la prisión sobre el rey sabio de los judíos, y Alexamenos grabando Fidelis con sus propias manos. Todo esto no puede quedarse como una lista de datos fascinantes que se olvidan mañana por la mañana. Esta clase de profundidad necesita convertirse en práctica diaria, en hábito del alma, no en un documental que ves una vez. Y eso es exactamente lo que yo hago cada mañana gracias a la herramienta que mencioné antes. Antes de que empiece el día, antes del primer café, antes de que el teléfono se llene de mensajes y noticias, abro ese recurso y me sumerjo en exactamente este tipo de estudio. Textos originales, contexto histórico del mundo bíblico, reflexión espiritual que conecta la evidencia con la vida real. Es la diferencia entre saber que Jesús fue real y comenzar cada día viviendo como si lo fuera. No te estoy recomendando algo que le recomendaría a cualquiera. Te estoy compartiendo lo que yo mismo uso, lo que cambió mis mañanas, lo que cambió mi ministerio. Busca el comentario fijado debajo de este video. Está ahí esperándote. No lo dejes pasar. Y si este video fortaleció tu fe o movió algo en ti que no sabías que estaba dormido, suscríbete, porque cada semana vamos a esta profundidad. No hay contenido superficial aquí. Cada video es una excavación. Y hay una última cosa que necesito pedirte. Piensa ahora mismo en una sola persona, solo una. Un amigo que duda, un familiar que alguna vez te dijo que Jesús fue un mito. Alguien que está buscando algo en lo que creer y no sabe por dónde empezar. Mándale este video, no mañana, ahora mismo. Porque a veces lo que alguien necesita no es un sermón. Son 7 testigos que no querían creer y que aún así dejaron escrito su nombre.